Buenas tardes, colegas y amigos. Siento mucho no poder estar con ustedes ahí en Punta del Este, pero por lo menos nos comunicamos de esta manera. Ahora voy a empezar una charla, sobre el SOP o el PCOS y espero que tengan algunas preguntas. Hoy hablaremos de las nuevas guías de diagnosis y tratamiento. Le agradezco mucho la invitación. Tengo algunos pequeños conflictos de interés, pero realmente nada que impacten la presentación hoy. Empecemos un poco con entender el mundo de la paciente androgénica. Este es un estudio que hicimos hace unos años de 80 a 873 pacientes consecutivas. Y lo que vimos en esa paciente es que más o menos el 7% de las pacientes tenían algún desorden definido, ya sean tumores, hiperplasia adrenal tardía, hiperplasia adrenal clásica, defectos de insulino-resistencia severa. Pero el resto, el 90 y pico, tenían disfunciones funcionales de andrógenos, la mayoría de los cuales tenían PCOS o el SOP. Así que el 82% de estas pacientes nuestras, acá en este estudio clínico, tenían el SOP clásico. Entonces, hablemos un poco de la definición del SOP. Hay un poco de confusión sobre las diferencias clínicas y en criterio. Tenemos el criterio del 1990 del NIH y ese criterio realmente lo que define son dos fenotipos clásicos del SOP. Rotterdam expandió esa definición para incluir cuatro fenotipos del SOP, A, B, C y D, que ahora explico. Y luego la Sociedad de Androgénica de Andrógenos y SOP, o PCOS, en 2006 propuso realmente que habían tres fenotipos de SOP. Lo que siempre es importante entender es que el SOP es un diagnóstico de exclusión, ¿verdad? Así que hay que excluir desórdenes relacionados midiendo el 17-HP para excluir la hiperplasia adrenal tardía, no clásica, el TSH y la prolactina para excluir desórdenes de la tiroides y desórdenes del prolactin, de la prolactina. Lo que es importante es que cuando se defina a una paciente con SOP, que se le defina también el fenotipo. El fenotipo A es el fenotipo de lo que llamamos clásico completo, tiene exceso androgénico, disfunción ovulatoria y ovarios poliquísticos. El fenotipo B es una variación del fenotipo clásico en el cual hay exceso androgénico, disfunción ovulatoria, pero no hay presencia de disfunción morfológica de los ovarios. El fenotipo C es lo que nosotros llamamos el SOP ovulatorio. Son pacientes que tienen hiperandrogenismo, hiperandrogenismo, ovarios poliquísticos, pero ovulan regularmente. Y finalmente el fenotipo D, que es el más complejo o el menos claro, es el fenotipo donde hay disfunción ovárica, o sea, ovulatoria, hay ovarios poliquísticos, pero no hay evidencia, por lo menos que nosotros podamos medir, de hirsutismo o hiperandrogenismo. La prevalencia del SOPA se ha confirmado en muchas partes del mundo. Nosotros fuimos el primer grupo realmente mundial que describimos la prevalencia del SOP en una población no médica. Y desde aquel estudio, en 1998, publicado en 1998, hemos confirmado con muchos grupos la prevalencia alta del SOP en varios países. Ahora, muchos de los países obviamente son europeos, asiáticos y australianos. Hay muchas regiones todavía del mundo donde se necesita todavía
estudios buenos del SOP. Acabamos de completar uno en Siberia, estamos completando uno en África, en Nigeria, estamos completando uno en Colombia, completamos un estudio en Trinidad, Tobago, en el Caribe, pero hay todavía áreas del mundo que no hemos podido estudiar bien la prevalencia del SOP. Pero lo que sí sabemos es que el SOP es el desorden más común de la mujer, el desorden endocrinológico más común de la mujer y que afecta realmente todas partes del mundo. Realmente en ningún lugar que hemos estudiado no se ha encontrado el SOP. Ahora, es importante reconocer que el SOP, cuando nos presenta a nosotros en la clínica, es un SOP diferente, ¿verdad? Es una paciente que ya decidió venir a vernos por alguna razón, y hay diferencias entre la paciente que se presenta con nosotros y la paciente con SOP en la comunidad general. Es un estudio que nosotros hicimos comparando el SOP en azul en la clínica con el SOP en rojo que fue detectado en la población, y en verde son los controles que detectados en la población. Y lo que nosotros vemos en el caso de este estudio es que las pacientes que presentaban en la clínica eran mucho más frecuentemente blancas por acceso a médico, eran mucho más obesas porque claro, la obesidad es lo que estimula a muchas de estas mujeres a buscar cuidado médico, y eran mucho más hiperandrogenímicas, o sea, tenían niveles de andrógenos más altos que la mujer con SOP que se diagnosticaba en la población en general. Así que en general, cuando nosotros nos vemos a la población, a la paciente con SOP en nuestra clínica, es una paciente un poco diferente, mucho más severa, mucho más afectada por obesidad. Así que por eso, en que cierto sentido, no, nos da la impresión que muchos pacientes con SOP tienen obesidad, pero la realidad es que hasta en Estados Unidos el 60% del paciente con SOP no es obesa. Ahora, no se tiene que realmente estudiar toda paciente con SOP, pero nosotros hicimos un estudio en 345 mujeres no seleccionadas al azar para tratar de predecir si había alguna forma simple de predecir quién tenía SOP. Y lo que nosotros vimos es que en general, si uno le preguntaba a la paciente si tenía exceso de pelo, o si le preguntabas a la paciente si tenían ciclos irregulares o infrecuentes, eso ya es la respuesta positiva a esas dos preguntas, ya daba un poder predictivo positivo muy alto y un poder predictivo negativo muy alto también para la paciente con SOP. Así que realmente no hay que hacer muchas preguntas complicadas, simplemente se le pregunta a la paciente si tienen exceso de pelo. No, no importa si lo ve uno o no lo ve uno, simplemente hay que preguntar a la paciente, y hay que preguntar a la paciente si tiene ciclos irregulares o infrecuentes. Ahora, varios factores determinan la calidad de la vida en la paciente con el SOP. Claramente, los dos áreas que realmente impactan, que suprimen, digamos, que deprimen la calidad de vida en la paciente con SOP, es el hirsutismo y la obesidad, que son las dos razones por las cuales muchas pacientes vienen a vernos a la clínica, a menos que sean por infertilidad. La evaluación de la paciente hiperandrogénica o hirsuta realmente requiere un historial completo, un examen físico completo, examinando el patrón, el tipo de cabello, la galactorrea, acantosis, los rasgos cushinoides, clitoromegalia, etcétera. Así que es importante determinar el grado de hirsutismo usando escala Ferryman-Gallwey modificada, y que son 9 áreas realmente: el labio superior, el mentón, el pecho central, el abdomen supraumbilical, el abdomen subumbilical, los brazos,
los muslos, la espalda superior, la espalda inferior. Y realmente lo que uno está buscando acá es presencia de pelos terminales, o sea, son pelos más largos, más duros y son medulados. Así que si hay alguna duda, simplemente se saca un pelo, se examina bajo el microscopio y van a ver que tiene una medula, una columna central de células un poco más blandas, digamos, que se puedan ver. Si hay un poco de esos pelos terminales, es uno. Si hay más que un poco, pero menos que un hombre, ya es dos. Un hombre que no es muy peludo es tres y un hombre común y corriente es cuatro. Así que realmente la definición del hirsutismo es un poco subjetiva, por lo cual nosotros publicamos hace unos años un atlas de color, un atlas a fotos de color que se pueden conseguir obviamente en la internet y que yo les aconsejo que lo usen para poder estandarizar la evaluación del hirsutismo. Ahora, una pregunta que nosotros siempre tenemos es, ok, ¿cuánto hirsutismo, cuánto pelos terminales es demasiado pelo terminal? En otras palabras, ¿cuál es la definición del hirsutismo? Nosotros en este fue un estudio que hicimos hace unos años donde examinamos 350 mujeres negras y 283 mujeres blancas seleccionadas al azar en la población en general. Y lo que vimos primero es que no había ninguna diferencia en la distribución de pelos entre la mujer negra y la mujer blanca, esto en Alabama. Y después hicimos análisis para determinar cuál era el nivel de corte que definía el hirsutismo en esta paciente, grupo de pacientes. Lo que nosotros vimos es que era un valor de tres o más, ya definía una diferencia en estas mujeres que eran hirsutas. Así que el nivel de corte no es 8 o 7, lo que sean, lo que haya estudiado. Eso está basado en percentilas, que no tiene nada que ver con la biología. En general, el corte que usamos nosotros es un corte nivel de 4 que se ha hecho en nuestros estudios grandes. Esto fue un estudio que acabamos de terminar hace poco, está todavía en revisión, y fue un estudio donde estudiamos mujeres de poblaciones determinadas al azar. En Asia, en China, en Corea, en África, en Rusia, en Irán, en varios otros lugares. Y lo que vemos nosotros es que la mayoría de esas pacientes, de esos grupos, tienen cortes definiendo el exotismo entre 4 y el 6, valor de 4 al 6 en la mayoría, lo cual es consistente con las guías internacionales de 2023. Ahora, la evaluación de laboratorio de la paciente hirsuta o potencialmente hiperandrogénica empieza con las pruebas hormonales para excluir trastornos similares. Ya les dije que el SOP es un diagnóstico de exclusión y entonces hay que medir TSH, prolactina, el 17-hidroxiprogesterona y esto se debe medir el 18-hidroxiprogesterona basalmente en la mañana y en la fase folicular. Y hay muchas otras pruebas que también se pueden hacer, pero lo importante es que el 17-hidroxiprogesterona medido basalmente tiene una predicción, una habilidad de predecir el hiperplasia adrenal no clásica de un 90%. Así que el 90% de los pacientes con hiperplasia adrenal no clásica van a tener niveles de 17 HP basales más arriba de 2 nanogramos por mililitro. Así que es por eso que usamos esta medida para detectar la paciente con hiperplasia adrenal no clásica. También hay que hacer evaluación de las pacientes, evaluación de la ovulación de las pacientes. No todas las pacientes que presentan tienen ciclos irregulares. Así que aquella paciente que es hirsuta, pero que demuestra ciclos regulares, hay que medirle en la progesterona en día 22 al 24 del ciclo para determinar si está ovulando esa paciente, ¿verdad? Y finalmente, si la paciente no tiene elementos
clínicos de hiperandrogenismo, por ejemplo, hirsutismo. Entonces habría que medir entonces en esas pacientes los andrógenos, la testosterona total y la testosterona libre, y tal vez el DHS y la androstenediona, pero tiene que ser con ensayos muy buenos, porque realmente muchos ensayos son malísimos y clínicamente no ayudan a la paciente. Una pregunta que siempre me hacen es ¿por qué muchas mujeres tienen tanto trastorno hiperandrogénico? Bueno, parte es la fisiología de los andrógenos en la mujer. Por ejemplo, si uno mira el TSH, ¿verdad? El TSH está regulado está controlado muy firmemente. Se produce TRH del hipotálamo que estimula la pituitaria para que se secrete el TSH. El TSH estimula la tiroide que produce el T4-T3 y el T4-T3 inhibe entonces la secreción del TRH y del TSH. Pero en andrógenos no es así. El LH, el gen RH estimula el LH estimula la secreción de testosterona por las células tecales del ovario, pero ese andrógeno que sube realmente no impacta a la parte hipotalámica, sino que al contrario, suprime el SHBG del hígado y eso aumenta la testosterona o el efecto de los andrógenos. Encima de eso, tenemos el efecto de la insulina. La insulina, al aumentar la insulina, también estimula más a los ovarios para que produzcan más andrógenos. Y es un ciclo vicioso entonces. Por eso es que hay tanta mujer hiperandrogénica. Ahora, una de las cosas esto es un estudio que acabamos de terminar hace un poco, es el valor de las medidas de andrógeno para el diagnóstico del SOP en una población no seleccionada. Y acá en esta población de 462 mujeres, estudiamos cuál es el valor de medir andrógenos. Y lo que vimos nosotros es que los andrógenos realmente eran solamente necesarios en las mujeres que no tenían evidencia de hirsutismo. En otra palabra, la paciente que tenía ciclos irregulares solamente, o la paciente que tenía ovarios poliquísticos ultrasonográficamente solamente. Pero si la paciente tenía ya evidencia de hirsutismo, los andrógenos tenían un valor muy limitado. El criterio sonográfico para la morfología poliquística de los ovarios ha cambiado mucho. Realmente es importante entender que ahora se requieren 20 o más folículos que midan 2 a 9 milímetros de diámetro en el ovario y que el volumen ovárico realmente también o sea alto, digamos más de 10 milímetros en volumen. Lo único que se necesita es un ovario nada más que tenga esta disfunción, ¿verdad? Más de 20 folículos o un volumen ovárico más de 10 mililitros. Y entonces, claro, si la paciente está tomando pastillas contraceptivas, eso no se aplica porque eso cambia el ovario. Y si hay un folículo dominante, más de 10 milímetros en diámetro, hay que repetir la prueba. Este, y nosotros también estudiamos la pregunta, ¿con qué frecuencia requiere ultrasonido para el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico, una población clínica, en este caso clínica? Realmente lo que vimos es que el ultrasonido se requiere solamente en las mujeres aquellas que tienen o hirsutismo solo, sin disfunción ovárica, por lo menos disfunción obvia ovárica, o en pacientes que tienen disfunción ovárica, ¿verdad? Y ciclos irregulares, pero que no tienen evidencia de hiperandrogenismo. Ese grupo de pacientes, sí, el ultrasonido era beneficioso. Pero en la mayoría de los pacientes realmente no se necesitaba. Nosotros usamos el ultrasonido, o era útil, digamos, en una tercera parte de esas 458 pacientes que estudiamos. Ahora, las nuevas guías internacionales
proponen ahora que el AMH, ¿verdad? La hormona antimureriana, se puede medir como sustituto para la medida del ovario poliquístico. El problema es que todavía no sabemos cuál el nivel es diagnóstico, así que ustedes tienen que realmente determinar eso en sus propias clínicas antes de empezar a usar el AMH de forma usual. Ahora, el SOP es un desorden genético y la historia familiar es un predictor poderoso del SOP. Este fue un estudio que hicimos nosotros hace muchos años, donde realmente una cuarta parte de las madres y una tercera parte de las hermanas estaban afectadas con el SOP. También le diré que aunque es difícil a veces diagnosticar el SOP en la adolescente, en la paciente adolescente, y no usamos el ultrasonido en la paciente adolescente, eso no quiere decir que no se pueda diagnosticar la paciente adolescente con SOP. Esto fue un estudio que nosotros hicimos comparando 91 muchachas con SOP, que eran adolescentes, con 183 muchachas jóvenes, adultas jóvenes. Y realmente no encontramos gran diferencia entre las dos poblaciones, ¿verdad? El acné era un poquito más frecuente en la paciente adolescente y la obesidad era un poco más frecuente en la paciente adulta joven. Pero la verdad es que sí se puede diagnosticar el SOP en la paciente adolescente, pero si hay duda y uno está claro el cuadro clínico, entonces es preferible no darle diagnóstico hasta que uno esté claro. Ahora, para entender un poco la patofisiología del SOP, hay que entender que también la insulina tiene un impacto sobre las células tecales que es más exagerado en la paciente con SOP comparado con la mujer normal. Este es un experimento del colega John Nestler, donde se estimuló las células tecales del ovario poliquístico y de personas normales, de mujeres normales, con insulina y uno ve que realmente la respuesta de testosterona a la insulina era muchísimo más alta en las células tecales de la paciente con SOP. También es un estudio donde suprimió la secreción de insulina con diazoxide y entonces vio que también bajaba la testosterona y subía el ASHBG, lo cual también prueba que la supresión de la insulina ayuda a suprimir la producción de testosterona. Así que en general nosotros vemos esto como digamos, el gráfico, ¿verdad? Para las pacientes, la patofisiología. Hay anormalidades de disfunción del tejido graso, anomalías de la porreceptora de la insulina, a veces también hay obesidad. Todo eso contribuye a la insulinoresistencia. La paciente con SOP, que generalmente tiene buen funcionamiento de las células betas del páncreas, produce muchísima insulina. Esa insulina combinada con el LH, estimula a las células tecales para producir andrógenos y eso también andrógenos y la insulina también suprimen la SHBG producción hepática, lo cual empeora todavía el hiperandrogenismo. Así que en general nosotros tenemos una hipótesis de dos golpes para el SOP. Uno es un exceso de estimulación de las células tecales con LH o insulina. Y el segundo golpe es un exceso de respuesta de la célula tecal a la LH o a la insulina. Esas dos cosas contribuyen al hiperandrogenismo. La evaluación de la paciente con SOP requiere también la evaluación metabólica de esas pacientes. En general, ninguna de estas pruebas, glucosa en ayuna, insulina en ayuna o hemoglobina glicosinada, realmente son pruebas muy exactas para pacientes con SOP. Digo, pueden detectar pacientes que están ya francamente diabéticas, pero no pueden detectar las pacientes que se están volviendo diabéticas. Por eso que las pacientes con SOP requieren test de la glucosa de tolerancia de 2 horas usando 75 gramos de glucosa. Siento que tuve que... se me fue la voz.
Entonces hay que entender que realmente esto es un estudio, por ejemplo, del amigo Legro, donde compara los niveles de glucosa a las 2 horas con los niveles de glucosa en ayunas. Y como verán, si usan solamente las medidas de glucosa en ayuna, se van a perder muchísimo de los pacientes diabéticos en diagnóstico. Nosotros también medimos los niveles de insulina durante el test de la glucosa y para determinar si el nivel de hiperinsulinemia de esa paciente, porque realmente la hiperinsulinemia, que es lo más importante en la parte patofisiológica. Y hay que acordarse que el fenotipo del SOP, como hablamos al principio de la conferencia, los fenotipos A, B o C, los fenotipos hiperandrogénicos, tienen la relación más alta con los síndromes metabólicos. La severidad de la disfunción menstrual en el SOP predice el grado de insulinoresistencia, así que cuanto más severa es la disfunción menstrual, más severo es la insulinoresistencia en las pacientes. Lo mismo va al hirsutismo. Cuanto más severo el hirsutismo, más disfunción metabólica tiene la paciente. Todo esto obviamente causa que la paciente con SOP tenga incidencia más alta de cáncer del endometrio, de disfunción metabólica, de síndrome metabólico, de diabetes gestacional, de problemas cardiovasculares, hipertensión, de accidentes cerebrales. Así que realmente la paciente con SOP tiene una serie de riesgos que son más altos que la paciente normal. La carga económica del SOP es una cosa que nosotros siempre estudiamos y en Estados Unidos la carga económica del SOP solamente es más o menos unos 15 a 16 billones de dólares, billones con B, de dólares anuales. Así que realmente es una carga económica muy alta en Estados Unidos. El tratamiento realmente no vamos a tener mucho tiempo para discutir el tratamiento, pero realmente hay que determinar qué es lo que uno está tratando de tratar a la paciente, ¿verdad? ¿Cuál es lo que está uno tratando de enfocarse? Así que si es para las irregularidades menstruales y la protección endometrial, se puede usar pastillas contraceptivas. Pues si para trastornos dermatológicos se usaría la pastilla generalmente combinada con antiandrógenos. Obviamente tratamiento de cosméticos también serían importantes. Para la disfunción metabólica, la metformina, obviamente la modificación del estilo de vida. Y es importante siempre entender que el tratamiento del hirsutismo en la paciente con SOP toma tiempo, toma años. Es un estudio que nosotros publicamos hace unos años, donde realmente esto es un modelo computarizado, pero realmente uno ve que la mejora del hirsutismo va progresivamente a través de los 5 años que hicimos este estudio. Así que realmente hay que continuar el tratamiento a largo plazo para la paciente con respecto al hirsutismo. Trastorno de salud mental, es importante darse cuenta que las pacientes con SOP tienen un riesgo más alto de problemas de salud mental, ansiedad, depresión, disfunciones del apetito, del comer. Obviamente tienen infertilidad, no todas las pacientes con SOP tienen infertilidad. No se olviden que la paciente con SOP ovula de vez en cuando. Y para la calidad de la vida realmente hay que hacer todo esto. Así que realmente no hay un solo tratamiento. No es cuestión de tratar a la paciente con el SOP, con la vitamina M, como veo que muchos médicos hacen, que le dan nada más que metformina y chao, se olvidan de la paciente. Hay muchísimo más para tratar a esa paciente. Así que el tratamiento generalmente requiere medicamentos combinados y atención a asesoramiento de por vida. Así que es importante.
Y generalmente el prognosis es, la paciente responde relativamente rápida si es con problemas de acné y su timo tomará 3 a 8 meses para que empiece a demostrar mejoría, pero como lo digo yo, esa mejoría va a ser a través de varios años. La alopecia realmente es lo que toma más tiempo, generalmente toma hasta 2 y 3 años para ver mejoría. Así que en conclusión, el SOP afecta entre el 10 y 15% de las mujeres del mundo. El hirsutismo afecta al 10% de las pacientes de edad reproductiva no seleccionada y generalmente es un signo de exceso androgénico, de los cuales la mayoría tienen SOP. 1 al 10% van a tener hiperplasia adrenal no clásica y el 5 al 15% van a tener hirsutismo idiopático. El grado del hiperandrogenismo, incluyendo el hirsutismo y la disfunción menstrual, son fuertes predictores del grado de disfunción metabólico. El tratamiento debe incluir una combinación de supresión hormonal, bloqueo androgénico, modificación de estilo de vida, drogas metabólicas, apoyo a la salud mental y terapias cosméticas. En general, más del 80% de las pacientes que cumplen con el tratamiento observan una mejoría. Le agradezco mucho la atención y ya se me está acabando la voz, así que un placer y lo siento mucho no poder estar con ustedes.